Pero es verdad que también ha dejado momentos sorprendentes. Por ejemplo, en 2015, eliminatorias para el Mundial, eliminatorias mundialistas, eh, le ganan 1-0 a Turkmenistán. Habría que ver cómo estaba ese día Gurbanguly, que ya sabes que es un dictador futbolero. Pues no creo que ese día cenase tranquilo. Le dieron Arcadax. Hola, atleros y atleras, bienvenidos una semana más a vuestra guía del fútbol remoto, como siempre con Jordi Domínguez y conmigo mismo, Aitor Lagunas. ¿Cómo estás, Jordi? ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas. Programa 50 ya, ¿eh? Ojo porque nuestro querido compañero Joan Cebrián me ha alertado de que llevábamos varias semanas vendiendo que nos estábamos acercando al programa número 50 y en realidad el de hoy es el 49, pero bueno, nos viene bien porque vamos a hacer, sí, esta es una pequeña sorpresa que te tenía guardada, vamos a hacer un programa doble especial, este va a ser el 49, el siguiente ya efectivamente será el medio centenar de páginas de Atlas que hemos abierto y las que faltan todavía, ¿verdad, Jordi? Pero bueno, vamos a aprovechar para hacer un programa especial, un capítulo especial de este Atlas, siguiendo una de las recomendaciones o propuestas que nos habéis hecho uno de vosotros. Sí, concretamente Freezor, que a través de los comentarios en YouTube lanzaba esta idea para el programa 50, que era coger los 50 países que nosotros quisiéramos y de cada uno pues contar alguna curiosidad futbolística. Y recogiendo ese guante, Aitor, lo que vamos a hacer es, como somos el Atlas, escoger del ranking FIFA los 50 países peor rankeados y contar algo de cada uno de esos países, ¿no? Sí, o sea, esto de drafteados pasaríamos a rankeados, pero mal, ¿no? Esta sería nuestra versión, cogiendo efectivamente el ranking FIFA por detrás, por donde... Bueno, esto va a quedar mal, por donde nos gusta a nosotros. Por abajo. Por abajo mejor, sí. Lo vamos a hacer del 210 al 161. Creo que en esta primera entrega nos vamos a quedar en el 185, habíamos dicho, ¿no, Jordi? Exacto, vamos a llegar en esta primera entrega hasta Samoa Americana. Hasta la 186, correcto. Selección número 186. Ok, así que, lo dicho, siguiendo esta propuesta de uno de los atleros, ¿cómo se llamaba el nickname? Freezork. Pues Freezork, estás lo suficientemente para allá como para que nos haya gustado mucho tu propuesta. Ha habido bastantes propuestas, todas ellas bastante Atlas, pero esta creo que es la más atlera de todas. Y además creo que también funciona muy bien pues estos últimos programas que hemos hecho de todos los campeones de Europa, ¿no? Estos listados que hacemos así un poco en profundidad. Así que bueno, esto va a ser también una manera para, como decíamos, contextualizar y profundizar un poquito en las 50 peores selecciones de fútbol masculino. ¿No, Jordi? No sé si tienes algún detalle de fútbol femenino también. No, también tengo de femenino, pero no solo de selecciones. En algunos casos, como al final esto rankea el país o el territorio, porque no todos son países, vale, buscar alguna curiosidad de su fútbol, no correcto, necesariamente relacionado estrictamente con su selección. Vale. Y como decíamos, comenzamos por el puesto número 210, dejamos fuera la selección o la federación número 211 que compone la gran familia FIFA, porque esa selección es Eritrea, que ya sabemos, ya hemos mencionado en capítulos anteriores del Atlas, que no están compitiendo por temor de su propio país, de su propio gobierno, a que en alguno de los desplazamientos fuera de esa nación, pues sus futbolistas aprovechen para desertar y para escapar. Así que de Eritrea, lo único que te voy a comentar, Jordi, y con esto ya damos el banderazo de salida a estas peores 25 federaciones o peores 25 países a nivel futbolístico según el ranking FIFA. Eritrea, insisto, que no formaría parte porque no compite y por lo tanto está excluida del ranking, aunque ocupa ese puesto número 211, es uno de los 3 únicos países que lleva un color en su nombre, junto con Cabo Verde y con Montenegro. ¿Por qué? Porque Eritrea significa rojo, que es el color del semáforo cada vez que sus jugadores van a subirse al avión y le dicen, ¿dónde vas? Que no vamos a competir por si acaso. Aitor, una cosa, es verdad que la FIFA no rankea ninguna selección que lleve 4 años o más sin jugar, que es el caso de Eritrea, que hace 5 años que no juega, pero recientemente han disputado 2 amistosos en Asmara, sin salir de su país, en la capital de Eritrea,
Luego te contaré un poquito más sobre ello, porque es verdad que de Eritrea como tal no vamos a hablar, pero sí de rebote aparece también en todas las curiosidades, que son muchas que vamos a relatar en este número 49 y número 50 del Atlas. Así que parece que poco a poco puede que Eritrea empiece ya a tener un sitio de pleno derecho en el ranking, porque ahora mismo está sin rankear debajo de todos. Vale, pues dejando fuera a Eritrea y ya tirando ese cebito que nos ha dejado aquí Jordi Domínguez para que también estemos atentos porque va a haber algo que atañe o que alude, ¿no?, a esa selección un poco fantasma, vamos a llamarla así, dentro de ese ranking FIFA desde hace unos cuantos años. Entramos ya de lleno en el ranking FIFA. Yo me voy a fijar bastante en algunos aspectos, lógicamente, futbolísticos, Jordi. Yo no sé cómo lo vas a hacer tú, pero yo me he fijado mucho en geografía extrema, en detalles así de los que mola a lo mejor acordarse durante el verano con el grupo de colegas o con tu cuñado, el pesado, y le tiras, oye, ¿tú sabías, por ejemplo, que la selección número 210, que es San Marino, es una de las 5 que tiene nombres de santos? Está San Marino, está Santo Tomé y Príncipe, está San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, que también tiene selección, y la mejor de todas las selecciones del Santoral es San Cristóbal y las Nieves, selección número 145, y que por 2 veces ha estado a punto de separarse porque los de las Nieves han ganado 2 veces el referéndum de independencia. Lo que pasa es que no ha entrado en vigor, ¿vale? Así que de momento se sigue manteniendo, y ojo que ya te digo que les va bien, ¿eh? Selección número 145, siendo un país, el país más pequeño de América, San Cristóbal y las Nieves, pero a pesar de ello con una selección que está bien rankeada o razonablemente bien rankeada. Además de eso, San Marino es uno de los 3 países que está completamente rodeado por otro, ¿vale? Junto con Ciudad del Vaticano, el mismo, Italia, rodea tanto a Vaticano como a San Marino, y también Lesoto, ¿vale? En África, por parte de Sudáfrica. Y yo creo que estos son un poco los 2 apuntes que te tenía que hacer así de geografía un poco extrema. Y luego hay una historia que me gusta mucho y que descubrí hace poco en uno de los viajes a Italia, y es acerca de San Marino. Ya hemos mencionado también en capítulos precedentes, Jordi, que hay un conjunto que está adscrito a la Federación Italiana, a la Federación Italiana Gioco Calcio, que es el San Marino Calcio, ¿vale? Que está jugando en cuarta categoría, en Serie D. Este año ha acabado 12º sobre 18 equipos. Es un conjunto sanmarinés. Es el único conjunto sanmarinés full professional, ¿vale? Porque los que juegan la Liga Sanmarinense pues son semiprofesionales, vamos a llamarlo así. Este San Marino Calcio fue fundado en 1960. 3 años, Jordi, después de los hechos de Rovereta. Tú dirás, ¿qué son los hechos de Rovereta? Pues es una cosa súper mítica que descubrí hace poco. San Marino, entre 1945 y 1957, tuvo el primer gobierno comunista elegido democráticamente del mundo. O sea, no hubo ningún partido comunista que hubiese ganado unas elecciones y que hubiese podido formar un gobierno antes de lo que lo hizo San Marino, ¿no? El Partido Comunista de San Marino, que parece ser que era bastante poderoso, insisto, tras la Segunda Guerra Mundial y hasta el año 57. ¿Y qué pasó en el año 57? Pues que se formó un amago de guerra civil, ¿vale?, en San Marino. Yo esto cuando lo descubrí me quedé loquísimo y estuve ahí como investigando y tal, en unos acontecimientos que se llaman los hechos de Rovereta y Fatti di Rovereta. Rovereta es una de las, no sé si llamarle localidades, ¿no?, una de las comunas, ¿no?, de San Marino, que está haciendo frontera con Italia, en el norte de San Marino, ¿vale? Pues allí se concentraron un poco los anticomunistas de San Marino con el apoyo de Italia y con incluso presencia de carabinieri italiano en el lado, dijéramos, de la frontera que ya es territorio italiano, ¿vale? Y convocaron o formaron un gobierno alternativo. Dieron algo así como un golpe de Estado. Y estuvieron así aproximadamente un mes, en una Europa que estaba absolutamente dividida. Insisto, estoy hablando de septiembre-octubre del año 57, una Europa absolutamente dividida por el telón de acero, por la Guerra Fría, por todo lo que era la tensión, ¿no?, entre los bloques comunista y capitalista. Pues claro, a Italia no le hacía nada de gracia que dentro de su propio mapa, aunque no en su territorio, pues hubiese un país que tuviese un gobierno comunista que además estaba aprobando cosas importantes como la seguridad social, como la previsión para los ancianos, en fin, que estaba tomando medidas que en Italia pues no gustaba que se pudieran apuntar los comunistas, ¿no? Y esa tensión acabó a principios de octubre del 57, cuando estas fuerzas anticomunistas pues acaban
forzando la caída del gobierno. Y nada, pues ya te digo, San Marino dejó de tener ese gobierno comunista. Si te lo preguntas, durante ese enfrentamiento entre unos 200 partidarios de uno y 200 partidarios del otro gobierno, se disparó una vez, un solo tiro, por parte del bando comunista y falló. Con lo cual fue una no guerra en la que no hubo ni heridos ni muertos, ¿vale? Esto pasó en 1957 y en 1960 pues fundó el San Marino Calcio para representar al fútbol sanmarinense en la Federación Italiana de Gioco Calcio. Son dos acontecimientos que en principio no tienen absolutamente nada que ver, pero en mi cabeza sonaba bien, Jordi. Sí, sí. Oye, pues por cierto, San Marino, que ha sido noticia en las últimas horas, aquí te voy a tirar un guiño a tu tierra, Aragón, porque Aragón se acaba de proclamar campeón de la Copa de las Regiones UEFA en San Marino, pero es que lo curioso es que la selección que presentó San Marino a esa Copa de las Regiones, que era una selección de todo el país, que esto ocurre con algunas regiones de microestados, ha sido la primera que ha disputado una fase final de un torneo UEFA, porque San Marino, bueno, más allá de la Nations League en la última categoría, nunca ha llegado ni a una fase final de Eurocopa, ni mucho menos de Mundial, pero en esta Copa de las Regiones, San Marino, aunque sea una selección un poco B o C o D incluso, pues ha estado ahí participando en esa fase final como anfitrión de la Copa de las Regiones, que ha logrado ganar Aragón, cuarta región española que lo consigue tras Euskadi, Galicia y Castilla y León. También en eso no hay quien le tosa al fútbol español. Sí, sí. Es España es ahora mismo con 4 títulos el país con más regiones ganadoras de esta Copa de las Regiones, porque hasta ahora estaba empatado con Italia, que había ganado 3. Bueno, pues San Marino, nación número 210 y colista de ese ranking FIFA. ¿La 209 cuál es? Pues es Anguila. Es una isla caribeña que queda al este de Puerto Rico, que es un territorio británico de ultramar y que anteriormente, hasta 1980, estaba unida a Saint Kitts y Nevis, pero después de independizarse de Saint Kitts y Nevis se mantuvo vinculada al Reino Unido, pero como territorio independiente de facto. De hecho, pues como te digo, es un territorio británico de ultramar. Para situarnos, si nos ponemos mirando al mar en la costa de Miami, la primera isla que nos encontraremos es Cuba. Luego viene otra isla que es mitad Haití, mitad República Dominicana. Esos dos países comparten esa siguiente isla que nos encontraríamos. Luego vendría Puerto Rico y ya la siguiente es Anguila, que es una isla que tiene unos 15.000 habitantes y que pertenece a la CONCACAF y a la FIFA desde el año 1996, que tiene su propia liga, la Anguila Football League, cuenta con 11 equipos y todos los partidos, eso sí, se juegan en un mismo estadio. Es un poco parecido a lo que ocurre en Gibraltar. Es el Ronald Webster Park, con capacidad para 4.000 espectadores y que está en The Valley, que es la capital del país. ¿Quién es el club más laureado del fútbol de Anguila? Son los Roaring Lions, los Leones Rugidores, que han ganado un total de 10 ligas, pero en las 2 últimas temporadas han visto como el Dogs United pues se les ha subido a las barbas y ha ganado esas 2 últimas ligas. Lo mejor de todo, Aitor, Alderos, es que los partidos de la Anguila Football League se retransmiten por YouTube y tienen un narrador que es una maravilla. Si en su día aquí en el Atlas descubrimos a Supa, creo que en Anguila... ¿Lo tienes? ¿Lo tienes preparado o no? Tengo a Supa. Tienes a Supa, pon a Supa. ¡Súper! Correcto. Este es nuestro clásico. Claro, como estamos en una edición un poco holidays, no sabía si tenías aquí todo el aparatejo. Sí, no, el aparatejo no, pero el supa es que lo tengo guardado porque me lo llevo a todas partes, hasta en vacaciones. Te lo he listo porque tendrá que aparecer en algún momento a lo largo del capítulo otra vez. Pero te quiero presentar al supa de Anguila. Este tío es un verdadero crack. Vamos a vibrar todos ahora, por favor, con su narración de un gol en la Anguila Football League. Esto es auténtica canela en rama.
Es una auténtica maravilla este tío. No sé cómo se llama, no he logrado descubrir su nombre, pero ese suspirito que mete al final y cuando ¡Ay! empieza It's a storm, it's a hurricane, it's a tsunami. El gol, la verdad es que tampoco es para volverse loco, pero lo vive de una manera espectacular. Y encima el tío va metiendo alguna cuñita en español de vez en Sí. cuando, ¿eh? A mí me ha gustado mucho la manera de decir el minuto. In the minute number 19. Correcto, sí, sí. Es un poquito, pero mucho reggae he visto aquí, ¿eh? Y Sí. mucho flow. Mucho flow. Mira, te voy a poner aquí. Esto no es un gol, es una oportunidad en la que el tío, como verás, también tira de Spanish. Up by Deans. That left foot. Deans. Can he release the bees? It's a shot. Deflection by the keeper. Lucky, lucky, lucky. ¡Qué suerte! El Lucky, 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 qué suerte. Me Esto encanta. sí que hay que hacer un corte de esto, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay que hacer. Esto yo no descarto en alguna retransmisión la próxima temporada utilizar Meterlo. este Lucky, Lucky, Lucky. ¡Qué ¡Qué suerte! suerte! Es brutal. Es como de máquina tragaperras, ¿no? Como 1, 2, 3 avance, pues, Sí, 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 sí. pues el Lucky, 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 qué suerte. Vale, oye, ahora que estoy viendo que tenemos aquí el archivo auditivo, podemos marcar cada país con el separador este que nos curramos, ¿no? Por ejemplo, Sí, sí. para los campeones. ¿Ya estamos con el 209, Jordi? Sí, hombre, yo creo que es inmejorable ya después de Hombre, escuchar Lucky, a Lucky, este Lucky, qué fenómeno. suerte. Pues el 208 tampoco está mal, porque son Islas Vírgenes Americanas, apodadas como The Dancing Eagles, las águilas veloces. Tú creo que vas a contarnos algo de Islas Vírgenes, pero no las americanas, sino las británicas. A mí lo que más me ha llamado la atención es que estas Islas Vírgenes americanas en el Caribe, hasta el año 1917, eran territorio danés. Yo esto no tenía ni idea, la verdad. Así que los daneses tenían también sus propiedades en el Caribe. Las vendieron en 1917, las Indias Occidentales Danesas, así se llamaban, pero se quedaron con una isla, la Water Island, con 182 habitantes que fueron daneses, siguieron siendo daneses hasta 1944, en las que ya definitivamente los americanos dijeron, bueno, esto ya nos lo quedamos y se acabó, ¿no? Se acabó lo de Dinamarca, que aquí no pintáis nada. Y hay que decir que las dos islas principales, hay muchas islas, hay islotes, pero las dos principales, San Croix y San Tomás, juegan ligas separadas y debido a la dificultad de los desplazamientos entre las islas, y solo los mejores de cada isla se enfrentaban en los playoffs para definir al campeón nacional, aunque ahora recientemente sí que se ha creado ya una liga unificada para los mejores clubes de ambas islas para que empiecen a competir entre sí de manera regular, ¿no? Esto lo vamos a ver también en algún otro país de estos con nombre compuesto, que tengo unos cuantos por aquí en el listado. Y otro detalle que me ha llamado la atención es que, por ejemplo, la selección sub-17 de Estados Unidos dio un golpe de autoridad en su primer partido de las eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial sub-17 en Qatar hace unos años, cuando vencieron 22-0 a las Islas Vírgenes Americanas, es decir, Estados Unidos, apalizando a un territorio adscrito, no forma parte de los Estados Unidos como tal, pero un territorio con soberanía, diríamos, de los propios Estados Unidos. Así que esta es la mirada al territorio número 208, al país o a la selección número 208 del ranking FIFA, estas águilas veloces de las Islas Vírgenes Americanas. Pues fíjate que las Islas Vírgenes Americanas y las británicas están no solo muy pegadas geográficamente, Aitor, sino también en el ranking FIFA, porque Espera. la selección 207 es Ahí está. Islas Vírgenes Británicas, efectivamente. Que yo no sabía que había unas Islas Vírgenes Españolas también, que son en este caso propiedad de Puerto Rico, mucho menos conocidas, pero bueno, están las británicas, las estadounidenses y las españolas o de Puerto Rico. Pensaba que ibas a decir que eran propiedad de Julio Iglesias o algo así, porque me he leído, si no lo has hecho y tienes oportunidad, una biografía deliciosa de un autor que es más o menos de nuestra edad, Ignacio Peiró, de Julio Iglesias. Se lee muy facilito y es increíble, ¿eh? Los detalles que deja, entre otras cosas, esa relación muy colateral con el fútbol, cuando Julio Iglesias, antes de ser cantante, había sido portero del tercer equipo juvenil del Madrid. Lo que pasa es que Sí, luego sí. él
Se ha vendido, ¿no? Como si casi ¡Claro! fuera el titular del primer equipo, con algunas imágenes incluso entrenando en el Bernabéu, he visto yo. Exactamente, sí. Y creo que parándole un penalti, no sé si a Di Stéfano o a Puskás en la recreación esta que se hizo para un biopic que se hizo, ¿no? La vida sigue igual, que se llamaba como la canción. Bueno, total, que no, que las Islas Vírgenes Españolas no son propiedad de Julio Iglesias, decías, las Islas Vírgenes Británicas. Sí, que se sitúan pues muy cerquita de las estadounidenses y que constan, en este caso, de 4 islas principales que son Tórtola, Virgen Gorda, Anegada y Jos Van Dyck. Tiene Islas Vírgenes una liga local que esta última temporada ha ganado por primera vez el Virgin Gorda United, que es el equipo de una de estas 4 islas principales que te comentaba. Y aunque su selección nunca ha destacado en el fútbol internacional, sí que hay una curiosidad que vale la pena rescatar. Y es que cuando solo tenía 21 años, André Villas-Boas fue entrenador de Islas Vírgenes, además de director técnico de su federación. Ahora tiene 47, es el presidente del Porto, tras una destacada carrera en los banquillos, pero pues revisitando aquella etapa hace ya casi 3 décadas de Villas-Boas en Islas Vírgenes, me he encontrado con una entrevista con el que era capitán entonces de la selección, con Avondale Williams, que contaba que le resultaba un poquito complicado lo del nombre de André porque no era nada habitual por aquellos lares y decidieron llamarle Luis, y que a él, André Villas-Boas, no le importaba que le llamaran así, que sí que había intentado introducir una serie de metodología de entrenamiento para hacer evolucionar al equipo, pero que era muy complicado porque el número de jugadores de los que disponía y la calidad, teniendo en cuenta el territorio en el que tenía que buscarlos, pues era muy limitada y no logró grandes resultados en la selección, a pesar de que estuvo 3 años a cargo de Islas Vírgenes británicas. Y en 2011 volvió a Portugal, se enroló en el cuerpo técnico de José Mourinho en el Porto y a partir de ahí el resto es historia, pero desde luego curioso, ¿no? Que un técnico del nivel de André Villas-Boas, con lo que luego fue, pues empezara su andadura como entrenador de Islas Vírgenes británicas. Y además muy joven, ¿no? Has dicho 20 y pocos 21 años, sí. 21 años. Las vírgenes americanas son las águilas rápidas o veloces, y en cambio las Islas Vírgenes británicas veo que se llaman los Nature Boys. Bueno. El nickname es los Nature Boys. Vale, pues un nickname un poco peculiar para un país que se llama Islas Vírgenes, pero en cualquier caso ese es el país número 207 del ranking FIFA. Xi Jinping se propuso hacer de China una potencia futbolística, pero está lejos de haberlo conseguido. ¿Por qué el gigante asiático es un gigante fallido en el fútbol? Si tú también intuyes que geopolítica y fútbol tienen algo en común, Realpolitik Football Club es tu podcast. Disfruta del 4º capítulo dedicado a China en Podimo. En el 206 nos encontramos turcas y caicos. Bueno, ¿qué te puedo decir de las turcas y caicos? Otro país, otra liga insular de un país muy pequeño con apenas 45.000 habitantes, compuesto por varias islas, en el que todos los conjuntos, todos los clubes de la Provo Premier League, así es como se llama la liga, disputan absolutamente todos los partidos en un mismo estadio, el Tecifa Stadium de Provinciales, con capacidad para 3.000 espectadores, ¿vale? Campeonato con 7 equipos, con campeones que van variando bastante de temporada en temporada, aunque el Cheshire Hall es el que se ha proclamado con más frecuencia en los últimos años, alzado con el título. Y sobre todo aquí es a donde quería yo ir a parar. Tengo que decir, o voy a mencionar, que algunas de las informaciones más geonerd que voy a apuntar las he sacado de un canal de YouTube que probablemente muchos conoceréis, llamado Un Mundo Inmenso, creo que es un canal de unos chicos, diría que argentinos, uruguayos dudo, que hacen mucha, pues eso, te explican situaciones muy, muy remotas de la geografía, y, por ejemplo, ellos apuntaban a que Turcas y Caicos forma parte del listado de países o de selecciones con una conjunción, ¿no? Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Sao Tomé y Príncipe, y la última, la sexta, Bosnia y Herzegovina. Estas son las selecciones que incluyen una conjunción, ¿no? Una conjunción copulativa en su nombre, en su denominación. Así que Turcas y Caicos es la número 206. De momento, bastante presencia de CONCACAF. Hemos hablado de UEFA con San Marino. ¿Para dónde seguimos ahora, Jordi? Pues dale al FX porque ahora saltamos a Europa.
Y nos vamos a Liechtenstein, que es un país del que hemos hablado bastante ya en anteriores episodios del Atlas. Hemos hablado mucho del Fútbol Club Vaduz, con sus 51 títulos de la Copa de Liechtenstein, con su participación en la segunda división suiza, incluso en alguna ocasión en primera. Pero hoy no quiero hablar otra vez del Vaduz, sino del Balzers, que es el segundo equipo con más copas de Liechtenstein. La ha conquistado en un total de 11 ocasiones. Y en 2024-25 ha sido segundo en su grupo de la quinta división suiza. Se ha quedado muy cerquita del ascenso a tan solo 2 puntos y de igualar lo que ha sido su presencia en una categoría más alta del fútbol suizo, porque no ha militado más arriba de la cuarta división. Ahora está en quinta, pero fue el primer equipo de Liechtenstein que jugó en el sistema de liga suizo, incluso antes que el Vaduz. Lo hizo un año antes, ya a principio de los años de los años 30 del siglo pasado, y también fue el primer club de Liechtenstein que superó una ronda de competición europea eliminando al Petrol de Albania en la Recopa 93-94. Así que, a pesar de que el Vaduz es el club más conocido, desde luego, de Liechtenstein, hay otros que también han escrito su historia a nivel local y a nivel internacional, como el Fútbol Club Balzers. Pues yo por mi parte voy a volver a la zona CONCACAF, porque es que, claro, en el Caribe tenemos mucha tela, ¿eh? Bahamas, por ejemplo, selección número 204. Selección número 204 en el ranking. Primer lugar al que llega Cristóbal Colón en su primer viaje pensando que estaba en la India y resulta que no. Y bueno, una selección que es verdad que obtuvo su primera victoria internacional en 1974 ganando a Panamá durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Por cierto, Panamá, con nuestro amigo Thomas Christensen también dejando buenas sensaciones en esta Copa Oro. Bahamas es una nación compuesta por más de 700 islas, con muchísima dispersión geográfica, lo cual pues obviamente ha tenido que complicar, ¿no?, la tarea de generar y de mantener una estructura futbolística sólida, y que tiene un estadio, el estadio Thomas Robinson de Nassau, de la capital, que lleva por nombre el de la leyenda local de atletismo que representó a Bahamas en varios Juegos Olímpicos. Un atleta, este tal Thomas Robinson. Curiosamente, en 2011 la selección nacional tuvo que retirarse de las eliminatorias mundialistas para Brasil 2014 porque el estadio aún no estaba terminado. Una situación poco frecuente en el fútbol internacional, así que como no tenía estadio, pues no pudo acabar compitiendo en aquellas eliminatorias de Brasil 2014 en esta selección Bahamas, que es la 204. Pues para la 205, Aitor, nos tenemos que trasladar a África. 203, ¿no? Perdón, 203, sí. Vale. 203, ¿Sí? que ¿África? es Seychelles. Es la primera africana, ¿no? Yo creo que mencionamos. Sí. Y es Seychelles, que es una excolonia británica que se independizó del Reino Unido en 1976 y que es una república que consta de 155 islas situadas 1.500 kilómetros al este de África continental. Viven en todas esas islas unas 100.000 personas, lo cual convierte a Seychelles en el país africano menos habitado. Su selección es conocida como los Piratas y ya, por desgracia, está eliminada en la pelea por estar en el Mundial 2026, a pesar de que todavía quedan varias jornadas en esa zona de clasificación africana. Su mayor éxito a nivel de selección seguramente fue en 2011, cuando ganó los Island Games del Índico, imponiéndose en la final a Mauricio. Pero te quiero hablar de un jugador, un futbolista de las Seychelles, de Lorenzo Oro, que entró en la historia del fútbol africano en 2021 tras anotar en un amistoso contra Burundi. ¿Y por qué entró en la historia del fútbol africano? Porque entonces tenía solo 14 años y 247 días. Se convirtió en el goleador más joven de una selección absoluta africana. Oro, que ahora tiene 18 años, juega en la Liga de Reunión, pero ojo, no es el anotador más joven de la historia del fútbol a nivel mundial en cuanto a selecciones hablamos, porque ese honor recae en el birmano Aung Kyaw Tun, que marcó en un Myanmar-Tailandia con 14 años, pero con menos días. 14 años y 83 días. Wow. Muy bien, pues precoces, en este país número 203. En el 202 nos vamos a tener que desplazar hasta Guam, que no es el grupo de George Michael, esto para los más antiguos del lugar, para los oyentes de 40 Clásico, sino este país cuya selección se apoda Matao. La selección se llama Matao, o les llaman los Matao. Los nobles, es lo que quiere decir.
la selección de Guam, que es verdad que ha encajado goleadas bastante groseras, como un 12-0 ante Fiji en su debut en 1975, o un 21-0 frente a Corea del Norte en 2005. Día grande, en Pyongyang. Recuerdo que hubo celebraciones bastante eufóricas por las calles de Pyongyang. Pero es verdad que también ha dejado momentos sorprendentes. Por ejemplo, en 2015, eliminatorias para el Mundial, eliminatorias mundialistas, le ganan 1-0 a Turkmenistán. Habría que ver cómo estaba ese día Gurbanguly, que ya sabes que es un dictador futbolero. Pues no creo que ese día cenase tranquilo. Le dieron Arcadax. Y después es que Guam derrota 2-1 a India. Imagínate, la desproporción demográfica de este partido. Ahora te voy a decir exactamente Guam qué población tiene, pero imagino que debe de ser, mira, 166.000 habitantes contra 1.400 millones que tiene India. Tela, ¿eh? El fútbol hace lo que quiere, tío. Pues le ganan a India y yo creo que en ese momento es cuando consiguen su mejor ranking FIFA, ¿no? Esto está bien en FIFA.com porque te marca el mejor momento y el peor, ¿no? Bueno, Guam, insisto, hasta ahora en la 202. En aquel año, en 2015, después de ganar a Turkmenistán y India, se encaraman a la 149 aproximadamente, 149 posición. Y bueno, de nuevo una liga. En este caso el nombre de la liga nos gusta, Budweiser Soccer League, ¿vale? Que se desarrolla íntegramente en el Guam Football Association National Training Center. Joder, es largo esto, ¿eh? Vamos, la ciudad deportiva de la federación, en una isla de 544 kilómetros cuadrados y de geografía volcánica y coralina, ¿vale? Así que... Y luego además me ha llamado la atención, aparte de que se llaman los Matao, que su capitán, su jugador con más partidos internacionales y su jugador con más goles es el mismo. O sea, todo esto está concentrado por un mismo futbolista, que es Jason Cunliffe, que sigue en activo, nació en el 83, es decir, que tiene ya a punto de cumplir 42 años, pero sigue en activo y, como te digo, es el jugador que más partidos ha jugado con la selección, 68, y también el que más goles ha celebrado con los Matao, 26 goles de Jason Cunliffe. Muy bien, pues de la 202 vamos a la 201, que es Somalia. Y aquí me tienes que tirar a nuestro querido Supa. Hombre, es que esto, en fin. ¡Súper! Siempre está bienvenido. Aunque es verdad que ahora vamos a empezar a tener un poco más de diversidad, con ese Loki. ¡Qué suerte! Yo voy a seguir buscando narradores freaks, porque es que es una mina, ¿eh? O sea, estamos encontrando una plantilla de gente con la que algún día podemos hacer algo muy grande, ¿eh? Y encima el de Anguila se nos puede arrancar en español en cualquier momento, Aitor. Pero tenemos que encontrar la identidad de este crack. Pero bueno, de momento le hemos encontrado a él y a su voz y a su narración, que es una auténtica maravilla. A partir de aquí seguiremos tirando del hilo. Pero bueno, todo esto empezó, claro, con nuestro querido Supa, que ha cantado esta temporada la conquista del título de liga en Somalia por parte del Mogadishu City, que se ha impuesto tras 22 jornadas y con 6 puntos de ventaja sobre el último campeón, que era el Horsit. Que el Horsit es un club que hace unos años aglutinó a todos los equipos de policías y militares que había en la capital somalí y los juntó en un mismo equipo, en un único club. Así que doble mérito para el Mogadishu City, que ha logrado imponerse a la policía para ganar el título en Somalia esta temporada, en aquella liga que ya comentamos hace algunos capítulos, que tiene partidos cada día, de lunes a domingo. Todos se juegan en el mismo estadio de la capital y lo organizan de manera que los yonkis del fútbol somalíes tengan cada día su droga ahí preparada, además a la hora de comer prácticamente, a las 2-3 de la tarde se juega todo ahí con el solete. Que debe de hacer fresquito, eso te iba a decir, en Mogadishu, ¿no? Se me viene a la cabeza, Jordi, que hemos empezado hablando de Eritrea, que es una selección que no juega fuera de casa, y Somalia me parece que es un poco su reverso, ¿no? Porque es una selección que todo lo juega fuera de casa, a no ser que me equivoque o que en los últimos meses haya vivido ese regreso, que creo que no, de la selección absoluta en partido oficial al Estadio Nacional de Mogadishu. Lleva creo que desde el 86-87 sin poder jugar ahí. Sí, en algunos casos, como el de Somalia, obviamente es por cuestiones políticas y de seguridad,
pero por lo que he leído, hay varias selecciones africanas que están jugando en Marruecos de forma recurrente, y es porque la FIFA de algún modo les obliga porque no tienen ningún estadio en las condiciones mínimas que se exigen, en este caso para los partidos de la clasificación mundialista en la región africana. Y entonces hay como 7, 8 selecciones, una de ellas, por ejemplo, es Chad, que está jugando en Marruecos, principalmente porque no tienen un estadio en condiciones. En el caso de Chad también es verdad que hay una serie de conflictos sociales y políticos en el país que invitan a no acudir allí a jugar los partidos a las selecciones visitantes en este caso. Pues de Somalia, selección número 201, estamos a punto ya de cruzar la frontera del doble centenar con Sri Lanka. Sri Lanka, selección número 200 en el ranking FIFA, la última versión del ranking FIFA, porque esto lo estamos grabando el 2 de julio, lo podéis escuchar a partir del jueves 3 de julio. El jueves 10 de julio hay una actualización, ¿vale? del ranking FIFA, con lo cual, bueno, pues mira, nos va a pillar justo ahí. Pero, insisto, Sri Lanka, selección número 200, te gustará saber, a mí como mínimo me gusta mucho saber, gracias de nuevo al canal de YouTube de Un Mundo Inmenso, que es uno de los 2 únicos países de todo el planeta que tiene una bandera nacional sin color blanco, rojo o azul, que es el hat-trick de los... ¿no? Claro, el Pantone habitual. Efectivamente, el Pantone clásico, ¿no? Es raro una bandera que no tiene como mínimo uno de esos 3 colores, y muchos tienen los 3, muchas banderas en diferentes disposiciones, lógicamente, reúnen estos 3 colores, pero Sri Lanka y el otro país es Jamaica, son las dos únicas naciones que no tienen en ninguna de sus maneras, ni ninguna de sus tonalidades, ni blanco, ni azul, ni rojo. Bueno, yéndonos al fútbol, aunque es verdad que es una isla en la que el cricket es el deporte rey, el fútbol tiene una tradición larga en Sri Lanka, fue introducido por los soldados británicos, ¿cómo no? Oh, qué sorpresa, Jordi. Soldados británicos llevando el fútbol everywhere, anywhere. A finales del siglo XIX, más o menos durante la década de 1890, ya se juega al fútbol en las playas de Colombo, ¿vale? Y bueno, el deporte se expande rápidamente en la isla, que entonces se llamaba Ceilán, y bueno, acaba afiliándose a la FIFA después de la independencia en 1952. Y en 1964 tiene lugar su primer enfrentamiento contra un rival, contra una selección europea, ¿vale? Esto me llama bastante la atención porque juega contra un rival que a mí me genera cariño, porque tú sabes, y además me visitaste en Berlín, pasé yo 4 años, pues la selección que visita Sri Lanka no es la selección Alemania Occidental, vamos a llamarlo así, sino que es República Democrática Alemana, que visita Sri Lanka y les deja una tarjeta de visita con mucho cariño, 1-12. Es la peor goleada sufrida por Sri Lanka y es el mejor resultado de toda la historia de la República Democrática Alemana. Así que, nada, ahí está ese pequeño guiño en el que Sri Lanka pues juega con la RDA, acaba cosechando una docenita de goles y ahora mismo pues hay que decir que el fútbol en el país no ha mejorado demasiado porque sigue anclado en ese puesto número 200 del ranking FIFA. Pues habrá que preguntarle a Villarroya, si tiene algún recuerdo de aquel amistoso, Sí, tal cual. Seguro que lo recuerda porque ya sabes que el amigo Villarroya tiene una memoria prodigiosa, sobre todo para el fútbol de la antigua Alemania del Este. Otro fenómeno, desde luego. Bueno, pues venga, vamos con el 199, ¿no? Ahí está. Y es Tonga, una nación mucho más conocida por su rugby que por su fútbol, que no le ha dado, la verdad, demasiadas alegrías a este archipiélago oceánico, de 171 islas, con poco más de 100.000 habitantes y con el 70% de ellos residentes en Tongatapu, que es la isla más grande, y donde está su capital, Nuku'alofa. Precisamente de Nuku'alofa es el Beitongo Fútbol Club, el gran dominador del balompié tongano a nivel de clubs y cuya sección femenina, Aitor, participó hace un par de años en la fase de grupos de la Champions de Oceanía. Fueron últimas de su grupo frente al Auckland United de Nueva Zelanda, el Labasa de Fiji y la Academy Femenine de Nueva Caledonia, que a la postre sería el equipo campeón de aquella edición, pero pese a sus 3 derrotas en esa fase de grupos fueron el primer equipo de Tonga que logró disputar una fase de grupos continental en Oceanía, así que ole por las futbolistas del Beitongo Fútbol Club, que ahí dejaron escrito su nombre en la historia del fútbol de su país. Pues sí, efectivamente, nos sumamos ahí a ese aplauso para las futbolistas de Tonga. Ahora nos vamos a ir a una nación muchísimo más poblada que Tonga, Jordi.
Estamos a punto de llegar a la Panenka número 150 y qué mejor manera de celebrarlo que con el mejor 10, un 10% de descuento en cualquier suscripción anual. Usa el código Brazalete10 en mayúsculas y seguido y consigue por un precio imbatible todo un año de cultura futbolística. Recuerda, Brazalete10. Nunca antes fue tan fácil acertar un Panenka. Combinado o federación número 198 siguiendo el ranking masculino de la FIFA, y es Pakistán. Insisto, país muy poblado. Estamos hablando de la cuarta nación más poblada de todo el planeta después de India, China, Estados Unidos e Indonesia. Pakistán, 240 millones de habitantes. Es decir que aquí estamos viendo un cierto patrón, y es que India, China e Indonesia y ahora Pakistán, pues la demografía no les sirve para conseguir un 11 medio decente, porque fíjate, es verdad que China, Indonesia e India no están en el puesto 198 como está Pakistán, ¿no? Pero me llama la atención, o sea, cómo la demografía... No le retes al cricket, que ahí te funden. No, está claro, sí, pero... Joder, 240 millones de habitantes y no sacan, ¿no? No sacan resultados. Sí. El seleccionador dice, a ver, 240 millones de habitantes y los futbolistas... Pakistán. Pues no aparecen. Grande. Pues Pakistán, yo dos comentarios acerca de Pakistán. Uno, no tenía ni puñetera idea que fue el mismo país que Bangladesh hasta 1971. O sea, Pakistán, Bangladesh e India formaban parte, las tres naciones, de los dominios británicos en la India, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, en esos dominios había musulmanes y había hindús. Los hindús se acaban independizando en 1947 y forman la actual India, y los musulmanes se quedan, además, como dos pegotes a cada uno de los dos lados de la India, ¿no? En el oeste está Pakistán y en el este está Bangladesh, sin contacto, ¿vale? Y se quedan allí un poco como colgados del gancho y formando parte de un mismo país que se llama Pakistán, hasta que en 1971 comienza la operación Searchlight, lanzada por Pakistán Occidental, es decir, lo que ahora es Pakistán, para someter militarmente a la población de Pakistán Oriental, lo que ahora es Bangladesh, en contra de los bengalíes, es decir, de la población natural de Bangladesh, ¿vale? O sea, los pakistaníes, que eran los que, deduzco, que eran los que mandaban en ese país, en ese combinado de países, van contra los bangladesíes, contra los naturales de Bangladesh, y, en fin, van con todo, porque promueven una matanza de entre 300 y 3 millones de bengalíes y violaron a entre 200 y 400.000 mujeres bengalíes. O sea, una locura, una auténtica locura. Y esa operación Searchlight por parte de los militares pakistaníes acabó convirtiéndose en una guerra de independencia por parte de Bangladesh, que en ese mismo 1971 consiguió acceder a la independencia como una nación más. De hecho, ahora en Bangladesh, hay que decir que Bangladesh también está bastante poblada, son 169 millones, no tanto como Pakistán, un poco menos, pero son 170 millones de personas, y está mucho mejor en términos futbolísticos, porque es la selección número 124 del ranking, con un español como seleccionador, el madrileño Javier Cabrera. Pero volvemos a Pakistán, que sigue en ese 198 del ranking. Y el segundo detalle del que os quería hablar, a ti, Jordi, y a todos los amigos y amigas del Atlas, es que Pakistán, que obviamente nunca se ha clasificado para un mundial ni para una Copa Asiática, es esencial para nuestro querido deporte, porque es la fábrica de balones del mundo. Concretamente hay una ciudad que se llama Sialkot, de la que no tenía noción, en la que se fabrica, según he podido intuir o buscar en internet, aproximadamente el 60% de los balones de fútbol del planeta. Una barbaridad, ¿vale? Es una tradición que tiene más de un siglo y, bueno, pues no nos extrañará que esta ciudad, de unos 600.000 habitantes, pues se conoce como la ciudad de las pelotas. Me gustaría saber si los Mikasa también se fabrican ahí. Hombre, esos llegaban muy duros, ¿eh? No creo que llegasen de... Eso yo creo que es producción nacional, tío. Yo creo que sí. Bien, pues curioso. Yo tampoco sabía... Hombre, sabía que por esa zona, evidentemente, se fabrican muchos... No solo balones, sino también zapatillas deportivas y prendas de ropa que luego vestimos aquí en Occidente, pero concretamente no sabía que en esa ciudad había tal volumen de fabricación de balones de fútbol en este caso. Sí, Sialkot.
Quédate con este nombre porque es un poco estas cápsulas de conocimiento que a lo mejor en verano, oye, pues le puedes tirar a tu grupo de colegas o al cuñado. Oye, ¿sabías que hay una ciudad en Pakistán en la que se fabrica el 60% de los balones del mundo? Pues mira, mi cuñado lo voy a ver dentro de un par de días en Salvaleón, en Extremadura, que él ya está allí y yo llegaré en un par de días, pero no sé si va a salir en la conversación tomándonos unas cervecitas. Tú mételo. Prácticamente nada más llegar al pueblo. ¿Cómo se llama tu cuñado? Mi cuñado, Andrés. Dile, Andrés, ¿cómo estás? Oye, por cierto, ¿sabes que si Alcott fabrica el 60% de los balones? Oye, no sé si lo voy a poder colar, es complicado, pero... Jordi, mira, hablando de colar, cuelo aquí esta camiseta de Realpolitik, ¿vale? Porque es la camiseta del podcast que estamos haciendo con la gente del Orden Mundial y Panenka, que está bastante bien. Esta sí que es producción nacional. Esta no se fabrica en Sialcott, no se fabrica en... Bueno, no tengo ni idea si se fabrica. Yo espero que sí, que se fabrica en España. A ver, mira la etiqueta, no vaya a ser que... No lo pone en la etiqueta, pero la marca es Gambea. Es un camisetón, es súper chulo. Y es chula, sí. Una gente de la Comunidad Valenciana que hace camisetas muy, muy chulas. Igual molaría hacer una camiseta del Atlas, no sé, de cara para la próxima temporada, si hay nueva temporada, que espero que sí, del Atlas. Sí, bueno, a ver, por nuestra parte, yo creo que seguro que sí, podemos renovar. Pero igual alguno de nuestros atleros o atleras que tenga un poquito de mano con el diseño nos podría plantear una propuesta, ¿no? A lo mejor. Molaría. De hecho, antes de que nos vayamos definitivamente de vacaciones, o incluso durante el tiempo que estemos definitivamente de vacaciones, podremos tirar alguna de las novedades también de cara a la temporada que viene, porque yo creo que puede que empecemos a dar un saltito. De hecho, hemos dado uno pequeño, ¿no?, en las últimas fechas, porque tú me decías, Jordi, que por ejemplo en iVoox ya hemos pasado la barrera de los 800 oyentes, 800 seguidores habituales, ¿vale? Así que yo creo que por ahí va un poco un espacio en el que creo que tenemos todavía mucho margen de crecimiento, muchos atleros que todavía no saben que lo son y bueno, pues ojalá también la temporada que viene pues nos sirva para seguir creciendo y en cualquier caso para seguir pasándonoslo bien alrededor de la geografía extrema y del fútbol. Estábamos en la selección 197, ¿no, Jordi? Sí, en Timor Oriental. Que esto, para quien no lo tenga ahora mismo situado, porque al final estamos saltando de un continente a otro, de un país a otro, y son todos muy remotos, queda al noroeste de Australia. Hay una gran isla llamada Timor, que está partida en dos mitades. La izquierda forma parte de Indonesia y la derecha es Timor Oriental. Allí se habla portugués porque durante más de 2 siglos lo que hoy es Timor Oriental fue una colonia lusa, pero Portugal se fue de allí en 1974 tras la Revolución de los Claveles y estalló una guerra civil. Indonesia en ese momento invadió el territorio por miedo a que se instaurase un régimen comunista en esa parte de la isla. No sería por miedo, sería por Timor, ¿no? Correcto, por Timor Oriental, concretamente, a lo que estaba pasando en el este de la isla. Y de hecho Indonesia lo que hace, pues para evitar que, igual que ha ocurrido en Portugal, pueda darse una revolución en ese sector del territorio que acabe instaurando un régimen comunista y luego eso se pueda contagiar al resto de Indonesia, etcétera, decide invadir y ocupar toda la isla. Esto es una situación que se alarga hasta 1999, cuando la comunidad internacional presiona para que se pueda celebrar un referéndum de independencia, que Timor Oriental gana de calle, pero lo que ocurre posteriormente es que hay una gran crisis por los ataques violentos de las milicias pro-indonesias, que no estaban de acuerdo con el resultado del referéndum y con la independencia, por lo tanto, de Timor Oriental. Destruyen la capital, que es Dili, provocan miles de víctimas, miles de desplazados y, de hecho, en aquel final del siglo XX, inicio del XXI, Timor Oriental estaba prácticamente cada día en las noticias, en los telediarios. Hoy la situación, por suerte, está mucho más calmada, es mucho más tranquila y, de hecho, si alguien tiene pensado viajar allí, esto es lo que dice el Ministerio de Asuntos Exteriores español, advierte lo siguiente: Timor Oriental es un país muy tranquilo, el nivel de violencia y criminalidad es bajo, pero apunta, los incidentes que se registran con más frecuencia suelen ser enfrentamientos de pandillas de seguidores de clubes rivales de artes marciales. Aitor, ¿qué te parece? Los de Topuria contra los de Charles Oliveira, dándose de leches en medio de la calle. Pues estos saben dónde hace daño, ¿eh? Sí, allí haciéndose mataleones en medio de la acera. Bueno, en cuanto al fútbol, la selección no puede jugar partidos internacionales de local porque no dispone de ningún estadio en condiciones y, de hecho, el nuevo presidente de la Federación de Timor Oriental, que se llama Nilton Gusmao, se reunió hace poco con Gianni Infantino en Miami para intentar que la FIFA, a través de sus programas de desarrollo, financie las obras de acondicionamiento de algunos de los estadios del país y así no tener que jugar en el exilio, porque, por ejemplo, el pasado 10 de junio recibieron en Darwin
Darwin, en Australia, a Maldivas en un partido clasificatorio para la próxima Copa de Asia, que por cierto ganaron 1-0 con gol de su estrella, que se llama Joao Pedro, y es un delantero que juega ahora mismo en la Liga de Malasia, que es una liga de las potentes dentro de lo que es el continente asiático. Pero lo curioso es que hace unos años la selección de Timor Oriental estaba llenita, repleta de brasileños. Empezaron a nacionalizar futbolistas de ese país para que jugaran con la selección y, a su vez, estos futbolistas se beneficiaban del hecho de tener un pasaporte asiático porque entonces no ocupaban plaza de extranjero en clubes de otras ligas mucho más potentes de esa confederación, con lo cual era un win-win. Pero ¿qué pasó? Que algunos rivales empezaron a quejarse porque ya veían que ahí había algo raro. El nivel de Timor, además, iba aumentando por momentos con la llegada de esos futbolistas que tampoco eran superestrellas en su país, pero desde luego, para lo que era Timor Oriental, sí que le aumentaban el nivel al equipo. Y después de que la FIFA investigara la situación, se detectaron irregularidades en la tramitación de 12 de esos pasaportes, con lo cual Timor Oriental fue sancionada sin participar en la fase de clasificación para la última Copa de Asia, la de 2023. Esta próxima, la de 2027, sí que la está jugando. Y obviamente de los brasileños nunca más se supo. Bueno, es que si empiezas a buscar brasileños, vas a encontrar brasileños en muchas selecciones, ¿eh? En todos lados, sí, sí. Vale, esto en el combinado habíamos dicho 197. ¿Sí? Sí, sí, 197, Timor-Leste, Timor del Este, Oriental, Timor Oriental. Correcto, el 196 lo hemos tocado bastante en el Atlas, Jordi. No Sí, mucho. nos sorprenderá, volveremos a la Confederación Europea para reunirnos y para encontrarnos con nuestro querido Gibraltar. Selección número 196, y aquí voy a tirar un poco de historia, que ya sabes que siempre me gusta bastante. Es verdad que es un miembro de la UEFA desde 2013 y de la FIFA desde 2016, después de que la Federación Española le pusiera no pocas zancadillas, ¿no? Pero la selección, o más bien la federación, existe desde 1895. Es la tercera federación, Jordi, más antigua fuera de las Islas Británicas que existe, solamente superada por Dinamarca y por Países Bajos. ¿Vale? Y la Liga de Gibraltar comienza a andar en 1907, es decir, 21 años antes de que comience a funcionar la Liga Española. O sea, que estamos hablando de un sitio, sí, pequeño, muy peculiar desde el punto de vista de la geopolítica, obvio, pero con mucha tradición futbolera, ¿vale? Tanto es así que he dado con un artículo del Confidencial que está muy bien, en el que relata los diferentes partidos amistosos que juegan, que celebran equipos españoles en el Peñón durante las primeras décadas del siglo XX, y apuntan en este artículo los compañeros del Confidencial que los hermanos Padrós, fundadores del Real Madrid y pioneros del fútbol en España, quisieron formar por primera vez en 1907 una selección española cuyo primer objetivo fuese enfrentarse en un match con el fuerte equipo de la Asociación de Gibraltar. O sea, ya había la intención de crear la primera selección española 13 años antes de lo que realmente empezó a andar, que fue para los Juegos Olímpicos de Amberes, un poco como primera meta para medirse con Gibraltar, ¿no? Con ese equipo gibraltareño. Bueno, insisto, hay como una especie de edad de oro del fútbol en la Roca, en el Peñón, durante los primeros 20, 30, 40 años del siglo XX. Hay partidos contra Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla, Betis, Nàstic de Tarragona. He encontrado muchísimos equipos españoles que van pasando por Gibraltar, que se van midiendo. Por ejemplo, el propio Real Madrid juega en 1924 y pierde dos partidos. Juega dos veces y pierde las dos contra una selección local del Peñón. Y sobre todo me llama poderosamente la atención el partido que se disputa en octubre del 49, un empate a 2 entre el combinado de Gibraltar y el Real Madrid, que ya cuenta con algunos futbolistas que nos sonarán, como Juanito Alonso, sobre todo Luis Molovny, sobre todo luego Molovny importante como entrenador también. Es un Madrid previo, Jordi, al Real Madrid, que va a ganar las 5 Copas de Europa seguidas. No está todavía Di Stéfano, faltan 3 años para que se celebre el centenario del Madrid, a partir del cual se invita a Millonarios de Bogotá, a partir del cual Santiago Bernabéu dice, joder, este chico, ¿quién es? Que es tan bueno, ¿no? Y por lo tanto todavía es un Madrid un poco, voy a utilizar el término de entreguerras, más bien de posguerra, porque el Madrid que sale de la guerra civil es un Madrid al que le cuesta mucho levantar el vuelo. De hecho, hay 2 temporadas en las que el Madrid está relativamente cerca de dar con sus huesos en segunda división. Yo imagino que esto
suena marcianísimo, ¿vale? Pero la temporada, antes lo estaba mirando, la temporada creo que es 42-43, acaba un punto por encima de los puestos de promoción, de descenso. Y luego la que es todavía peor es la temporada 47-48, en la que se llega a la última jornada con el Madrid con 19 puntos, empatado en el puesto 11 y 12 con el Sabadell, en una liga que tenía 14 equipos, ¿vale? Y el entonces llamado Gijón, no Sporting, era 13º y ya bajaba con 18 puntos. Es decir, que en función de lo que hubiera sucedido en esa última jornada, el Madrid podría haber descendido, pero si no me equivoco, le ganan al Oviedo. Los resultados de Sabadell y de Sporting de Gijón tampoco son los que necesitaban, y finalmente el Madrid acaba consiguiendo la permanencia, pero solamente 2 puntos por encima de Real Sociedad y 3 por encima de Gijón, que son los que acaban bajando aquel año. Bueno, pues insisto, este Madrid que estaba ahí un poco saliendo de la guerra y pasando penurias bastante importantes, en una década en la que no ganará ninguna liga, ganarán ligas el Athletic Club de Bilbao, el Sevilla, el Valencia y el Barça, pues ese Madrid va a Gibraltar y empata, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que poco después de ese empate, Bernabéu invita a los gibraltareños a que vayan a Chamartín a hacer un poco la vuelta, ¿no? Pero ocurre que Franco dice que, bueno, que esto de llevarse bien con Gibraltar no mola. La Delegación Nacional de Deportes prohíbe el encuentro, exige permisos especiales para los jugadores de Gibraltar y al final años después, acaba cerrando la verja, ¿no? Esta verja que ahora parece que definitivamente se va a poder reabrir en función de las negociaciones que está teniendo Reino Unido y el propio gobierno de España, ¿no? Y nada, a partir de ese cierre de la verja, que es en los años 60, se cortan también las relaciones futbolísticas entre equipos gibraltareños y equipos españoles, salvo por un enfrentamiento bastante mítico en el verano de 1976, en el que he encontrado que el Gibraltar United celebra o invita al Atlético Marbella a jugar un doble enfrentamiento, un partido en el Peñón y el otro en Marbella. Y claro, como la verja estaba cerrada, Jordi, los del Atlético Marbella tuvieron que ir en yate. Tuvieron que ir en el yate Shrimp, es decir, gamba, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, hicieron el trayecto desde esa localidad de la Costa del Sol hasta Gibraltar y celebraron ese partido un poco del deshielo después de una década larga en la que se habían cortado esas relaciones que, por lo que parece, yo no conocía, son muy, pero que muy antiguas entre equipos gibraltareños y equipos de élite, equipos importantes del fútbol español. Sí, yo conocía esos amistosos que se habían disputado, sobre todo los que había jugado el Real Madrid. También el Estrella Roja estuvo por Gibraltar enfrentándose a esa selección antes, obviamente, mucho antes del reconocimiento internacional que ahora tiene Gibraltar, pero es curioso, sí, sí. Además, claro, siendo territorio británico, siendo los ingleses los que inventaron el fútbol, con la cantidad de soldados, marineros y tal que pasaban por la zona, pues obviamente se entiende, ¿no?, que fuera uno de los primeros lugares donde se implantó de esa manera el balompié, el fútbol, pero sí, sí, curiosa historia para el que piense que el fútbol en Gibraltar es cosa de hace 4 días, ni mucho menos. Tal cual. Oye, estamos a punto de entrar ya en las últimas 10 selecciones de este capítulo 49. Nos vamos a dejar las siguientes 25 para la versión o para la edición número 50. Suscríbete a la news de Brazalete. Cada semana toda la actualidad del true crime del balón, del fútbol remoto y de la geopolítica del deporte. Y si quieres desbloquear contenidos exclusivos, hazte con un brazalete de honor. Por menos de 3 euros al mes podrás acceder a guiones, entrevistas íntegras y vídeos making of. La news de Brazalete te espera en brazaletenegro.com. Vamos a inaugurar este rush final del día de hoy con la selección número 195, si no me equivoco, Jordi. Correcto, que es Aruba. Y Aruba es una isla del Caribe, volvemos al Caribe, en este caso una isla dependiente de los Países Bajos, pero con selección adscrita con CONCACAF desde el año 88, nunca ha jugado un mundial, tampoco ha disputado una fase final de la Copa Oro, ni siquiera una fase final de la Copa del Caribe, que es una competición que ya no se disputa, pero que en su día jugaban los equipos de esa zona geográfica, lo cual evidencia la modestia de esta selección de la que estamos hablando, pero sin embargo hay futbolistas de gran calibre, de gran nivel con ascendencia arubeña, como es el caso de Denzel Dumfries, el lateral del Inter de Milán e internacional por Países Bajos. Su padre, Boris, es natural de esta isla, su madre, Marlene, es de Surinam
lo que era la antigua Guayana neerlandesa, y de hecho Denzel Dumfries llegó a debutar en un par de amistosos con la selección absoluta de Aruba en 2014, justo cuando empezaba su carrera profesional en el Sparta de Rotterdam, y luego ya después de esos 2 amistosos cambiaría a Países Bajos, con cuya selección obviamente ha podido disputar grandes torneos y lleva ya a día de hoy 65 partidos internacionales, pero pues ahí está, ¿no? Ese pasado de Denzel Dumfries por ascendencia paterna con la selección de Aruba, con la que incluso, insisto, llegó a jugar 2 partidos oficiales. Pues esto es lo que nos depara el combinado, la federación número 195 del ranking FIFA. La 194 es Sao Tomé y Príncipe, uno de los 5 países africanos que se independizó de Portugal, junto con Angola, Mozambique, Guinea-Bissau y Cabo Verde. Y es otra de esas ligas nacionales que te apuntaba también con anterioridad, que son un poco duales, ¿no? Porque como su propio nombre indica, estamos hablando de una nación que se constituye en base a 2 grandes islas o 2 islas principales, que son Sao Tomé y Príncipe. Aquí no había... no hacía falta mucha Wikipedia, ¿vale? Para llegar a esta conclusión, pero efectivamente es un campeonato nacional, estatal, muy corto, Jordi, porque básicamente son 2 partidos. La final a ida y vuelta entre el campeón de una isla contra el campeón de otra isla, ¿vale? De hecho, por ejemplo, la de la última temporada en curso, como mínimo la que he podido yo encontrar en RSSF, que es una web súper antigua, a mí me suena de Don Balón, o sea, de hace 25 años. A ver, el diseño, digamos que no está muy currado, pero la información es inigualable. Tal cual, sí, es tal cual. El diseño no se ha cambiado desde 2002-2003, que la empezábamos a utilizar para rellenar información de fútbol internacional en Don Balón, pues sigue exactamente igual, pero como te digo, en RSSF he dado con ese campeonato de 2024 en Sao Tomé y Príncipe y tal cual, ¿no? Enfrentó en el partido de ida en Príncipe, en el Estadio Regional, 13 de junio, al campeón de Príncipe, Porto Real, contra el Agrosport, que es el campeón de Sao Tomé, y la vuelta se jugó en el Estadio Nacional 12 de julio, ¿vale? O sea, ahí parece que les gustan el tema de las fechas para ponerle nombres a los estadios. Ah, o sea, eran los nombres de los estadios. Yo pensaba que era cuánto se había jugado. Las fechas, no. Además, podría haber sido, porque primero fue en el 13 de junio, luego fue el 12 de julio, pero no, todo esto se jugó en octubre. Son los nombres de los estadios y acabó ganando, como es habitual, el equipo de Sao Tomé, que es la isla principal. La hegemonía, por si alguno o alguna os lo preguntáis, son 29 campeonatos para los clubes de Sao Tomé por 8 los de Príncipe, que no ganaron el campeonato nacional hasta 1990. Fue la primera vez que el grupo de Sportivo Os Operarios, que supongo que es bastante currante, bastante trabajador, pues consiguió alzarse con el campeonato nacional. Así que esto es lo que te puedo contar de los amigos de Sao Tomé y Príncipe, que es la nación número 194 del ranking FIFA. Jordi. Muy bien, pues para hablar de la 193 tendremos que volver a saltar al continente asiático para hablar de Macao, que es, yo diría, la capital mundial del juego, porque en cuanto a casinos y ese tipo de actividades de ocio, pues estaríamos hablando de que es Las Vegas multiplicado por 7. Es Macao maravillado, ¿no? Un poco. Macao maravillado, sí, todo luces, todo hace chiribitas. Y Macao, igual que Hong Kong, es una región administrativa especial de China, lo cual significa que tiene delegados los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, o sea que funciona independientemente de China, aunque forme parte de ella, para entendernos. Y esto es así desde 1999, cuando Portugal, que tenía Macao como colonia, firmó un acuerdo de cesión del territorio a China y ya se quedó en esta situación administrativa en la que está todavía actualmente. Pero como excolonia portuguesa, su liga, porque tiene su propia liga Macao, tiene equipos como el Benfica o el Sporting Clube de Macao, con escudos que, si los buscáis en internet, son totalmente calcados a los de los 2 conjuntos lisboetas. Es decir, es que son como los hermanos gemelos, pero en la otra parte del mundo. Y el Benfica, de hecho, es el actual campeón de la Liga de Élite, que es la primera división de Macao. Así que, aunque el de Lisboa este año no ha podido ganar porque ha sido el Sporting Club de Portugal el que se ha hecho de nuevo con el título, por lo menos en Macao el Benfica sí ha sido campeón. Pues de Macao y esta selección número 193 nos vamos a la 192, que es Djibouti. Djibouti es un país
que igual nos suena un poquito ajeno, bastante ajeno, por no decir muy ajeno, pero es bastante clave en la geopolítica mundial por su ubicación estratégica en el Mar Rojo, esa salida al Mar Rojo y el Golfo de Adén, ¿vale? Un poco por encima del Cuerno de África. Y lo primero que tengo que decir de Djibouti es que es el país con mayor presencia de ejércitos extranjeros del mundo, porque, ojo, atención, hay bases permanentes de Francia, Estados Unidos, Japón, China e Italia, ¿vale? 5 naciones tienen bases. Aquello es, no sé, como... todo el mundo tiene bases en Djibouti, pero es que encima Alemania y España también tienen estaciones temporales porque parece ser que es un punto neurálgico para luchar contra la piratería marítima. Así que, insisto, son en total 7 naciones extranjeras, 7 potencias extranjeras las que tienen presencia más o menos permanente en Djibouti, que no destacaría por su fútbol. Además, pues estuvo 3 años parado la liga local por la guerra civil entre 1991 y 1994, y lo que sí que me ha llamado la atención es que en los últimos años hay una figura que es Tommy Tayoro Nikos, que es un empresario franco-marfileño y yerno del presidente, que ha roto el mercado local fichando futbolistas de renombre internacional como el camerunés Alex Song, el ex del Barça y del Arsenal, y el portero camerunés Carlos Kameni también. O sea, que está buscando con su equipo, el AS Arta Solar 7, colocar o devolver a Djibouti un poco en el mapa futbolístico africano y permitir, por ejemplo, que el club compita en la Liga de Campeones de la CAF, que es algo bastante poco habitual para equipos de ese pequeño país del Cuerno de África, que ya te he un poco ubicado de manera geopolítica entre ese Mar Rojo y el Golfo de Adén. Nación número 192 del ranking. Pues venga, vamos a la 191. Esta me encanta, ¿eh? Islas Caimán. Hombre. Porque aquí, Aitor, alderas, estamos hablando de otro territorio británico de ultramar en el Caribe, situado entre Cuba y Jamaica. Más o menos ahí encontraréis estas islas, cuyo mayor éxito futbolístico fue un 4º puesto en la Copa del Caribe del año 95, de la que fue anfitrión precisamente junto a Jamaica, y en aquella edición llegó hasta las semifinales, pero ahí lamentablemente les pasó un camión por encima, porque Trinidad y Tobago los arrolló con un 9-2 inapelable en semifinales, y luego en el duelo por el 3er y 4º puesto, por el bronce frente a Cuba, también cayeron por 0-3 en esa final de consolación. Así que, lógicamente, cuando vieron que se le escapaba incluso ese 3er puesto, la prensa local no pudo resistirse a titular emulando a los Vilos Caracas Boys con aquello de se va el Caimán, se va el Caimán. Gran colofón para acabar con ese 191. El 190 es Laos, también otro país que se da mucho y muy bien a los juegos de palabras. Es uno de las 45 naciones sin salida al mar, pero ya es mala pata, es la única nación de todo el sudeste asiático que no tiene costa, que no tiene playa. Les han dejado de Laos, ¿eh? Les han dejado absolutamente el Laos, porque hizo parte de la Indochina francesa junto con Camboya y Vietnam, pero a diferencia de Camboya y Vietnam, pues lo que te digo, Laos no tiene playa. Es un país además muy montañoso, 70% de su territorio cubierto por montañas y mesetas, lo que condiciona la infraestructura y el desarrollo también del fútbol. Y tiene en el río Mekong un poco la principal vía de transporte y la frontera natural con Tailandia, ¿vale? Tiene liga nacional, tiene estadios modernos como el New Laos National Stadium, donde, por cierto, hemos tenido a un atlero viendo un partido, acuérdate. Es verdad, me suena esta historia, sí. Sí, ¿qué selección fue? No, creo que nuestro atlero nos mandó una crónica desde Vietnam, si no me equivoco. En Laos también pasó, pero creo que no fue al partido que jugó Corea del Norte, porque Corea del Norte ha jugado en Laos en los últimos partidos estos en los que también no ha jugado como local en su propio territorio. Sí, porque Kim Jong-un no quiere que entre nadie allí porque le meten los virus en el país a Kim Jong-un. Claro, le entran por todos lados, ¿no? Al final se han ido a jugar a Laos, donde juega, por ejemplo, uno de los equipos más destacados de ese fútbol y con el nombre más molón como Young Elephants, ¿vale? Los jóvenes elefantes Fútbol Club. Está, como te decía, la selección masculina en el puesto número 190 del ranking FIFA.
nunca se ha clasificado para Copa del Mundo ni Copa Asiática, pero vivió un periodo destacado entre 2010 y 2016 al clasificarse varias veces seguidas, además, para el Campeonato del Sudeste Asiático, que es estos campeonatos regionales o subcontinentales, ¿no?, que se dan en diferentes confederaciones, por ejemplo, también en África. Y ahí sí que es verdad que Laos pues, ha conseguido algunos empates llamativos contra equipos fuertes de la región, como un empate a 2 contra Tailandia o otro empate también contra Indonesia. Bueno, es la última selección de la decena de los 190 y ahora ya empezamos con los 188, 189. ¿Qué selección es, Jordi? La selección 189 es Samoa. Samoa a secas, ¿eh? Samoa secas, sin más. Ni Samoa americana ni nada. Samoa, solo Samoa, que entre octubre y noviembre de este año 2025 va a hacer historia porque se va a disputar en Marruecos el Mundial Sub-17 femenino y en él va a participar por primera vez la selección de Samoa. Se va a convertir de esta manera la selección Sub-17 femenina del país en la primera que llega a la fase final de una Copa del Mundo en cualquier categoría. Nigeria, Canadá y Francia van a ser sus rivales en esa fase de grupos. Digamos que suerte no es que haya tenido a la hora de quedar encuadrada en un grupo en el que pues a lo mejor pudiera tener alguna posibilidad. 3 selecciones muy potentes, especialmente Canadá y Francia, grupo durísimo, pero desde luego va a ser una experiencia histórica para las samoanas que, como te digo, por primera vez meten a una selección de este país en cualquier categoría, sea masculina o femenina, de cualquier edad, en la fase final de una Copa del Mundo, y esto va a ocurrir entre octubre y noviembre de este año 25 en Marruecos. Perfecto, pues de la 189 Samoa nos vamos a Islas Cook. No sé si has cenado, si tienes un poquito de apetito, pero bueno, ahí están esas Islas Cook que igual, no sé, a mí me ha sorprendido que es una de las naciones oceánicas que cuentan con una liga de fútbol más antigua de ese continente, de esa región de Oceanía. Tienen liga desde 1950. A pesar de ello, el país solo se afilió a la FIFA en el 94, siendo uno de los miembros más recientes del organismo, y no les culpo y no me extraña porque realmente la geografía de Islas Cook es un dolor de muelas. Estamos hablando de que la liga está compuesta principalmente por equipos de la isla principal, Rarotonga, ¿vale? Pero hay otras 7 islas, muchas con menos de 1.000 habitantes, que tienen sus propias federaciones locales, ¿vale? Y estamos hablando de una dispersión geográfica extrema, porque son 17.000 habitantes repartidos en un área marítima de 2,2 millones de kilómetros cuadrados, el doble de la superficie de Francia. O sea que estamos hablando de uno de los países menos poblados y más dispersos del planeta, ya por no hablar de lo remoto. O sea, están dispersos, pero encima lejos del resto del mundo. Y a pesar de ello, insisto, tienen una de las ligas más antiguas, como mínimo, de Oceanía. Desde 1950 se han puesto de acuerdo para jugar una liga nacional. En cuanto a la selección nacional, pues debuta en 1971, sufre goleadas pues bastante groseras como 30-0 contra Tahití, que se mantuvo hasta aquella mítica de Samoa Americana de 31-0 contra Australia en 2001, como la peor goleada de selecciones de la historia. Y en eliminatorios para el Mundial de Rusia, Islas Cook consiguió sus 2 primeras victorias en clasificatorias mundialistas, un hito que casi les permitió avanzar de ronda. Bueno, creo que de verdad Islas Cook es uno de las naciones oceánicas que, teniendo en cuenta la población, la dispersión de la población, lo complicado que lo tiene desde el punto de vista demográfico, tiene más mérito. Aunque la veamos tan abajo en el ranking FIFA, creo que tiene mucho mérito lo que hacen en Islas Cook. Sí, no, y me sorprende que tenga un ranking tan alto en comparación a otros países que posiblemente tienen muchas y mejores posibilidades. Así que bien por Islas Cook. 187, Jordi. La penúltima... Mongolia. La penúltima, ¿no? Sí. Mongolia. Me he fijado en su liga, porque en la Liga de Mongolia, cuya primera división consta de 10 equipos, hay una limitación de 6 extranjeros por club. Yo la verdad pensaba que no había tantos extranjeros en Mongolia. Por supuesto hay brasileños y argentinos que están por todas partes, pero fíjate que también hay un español. Toni Soler, centrocampista valenciano, que juega en el Fútbol Club Deren de Ulaanbaatar desde hace un par de años. Y que bueno, que está por allí en el fútbol mongol. Hay bastantes japos, creo, también ahí en esa liga, ¿eh, Jordi? Sí. Claro, al final hay bastante asiático de otros países, pero aparte de los brasileños y argentinos, pues ese español, Toni Soler, formado en la cantera del Villarreal e internacional español en su día en categorías inferiores, que pasó por Estados Unidos, por las Maldivas
y por Australia antes de llegar a Mongolia, cuya temporada 24-25 todavía está en marcha. De hecho, va a terminar el próximo 19 de julio y ahora mismo el Deren, el equipo de Toni Soler, es tercero, aunque está muy lejos del líder, del Falcons, que va camino de conquistar la que sería su primera Premier League de Mongolia. Así que, bueno, ya ves que representación española prácticamente en cualquier país del mundo en el que hundamos un poco el hocico. Sí, esto nos gusta mucho y también dejadnos en vuestros comentarios si queréis que de cara, por ejemplo, a la temporada que viene, pues volvamos también a dar cobijo y acogida, que por supuesto nosotros estamos encantados de ello también, a algunos testimonios de algunos de los españoles que tenemos repartidos por ahí por el mundo en ligas cuanto más remotas mejor, ¿no? Porque la experiencia todavía es más impactante, ¿no? Ahora es verdad que estamos muy acostumbrados a ver españoles en las grandes ligas europeas, etcétera, pero como dices tú, Jordi, pues prácticamente en cualquier liga extrema, remota, desconocida, menos habitual, también puede ser que demos con algún futbolista español. Bueno, pues ya para acabar este capítulo 49, bisagra un poco del 50, nos vamos a detener en Samoa otra vez, pero en la americana, la federación número 186 según el ranking masculino de la FIFA, que es esta Samoa americana que es internacionalmente conocida por haber protagonizado y sufrido ese 31-0 ante Australia en 2001, un récord que todavía permanece, pero es verdad que 10 años después acabaría consiguiendo su primera victoria oficial como miembro de la FIFA al vencer 2-1 a Tonga. Todo esto aparece reflejado en una peli y en un documental, ¿vale? Así que quien tenga interés en ello, pues puede verlo en esa versión fílmica. Llama bastante también la atención la inclusión de ese tercer género que es bastante habitual en aquellas islas, concretamente en Samoa, ¿no? Del Fafaine, que es personas que nacen con un sexo biológico pero que son criados con el rol del otro género. Por ejemplo, Yaya Saelua, que es una integrante de la selección, que es la primera futbolista transexual reconocida en disputar partidos clasificatorios oficiales de la FIFA, y que es considerado un símbolo de integración y respeto dentro y fuera del vestuario, un poco reflejando esa característica peculiar que tiene Samoa, ¿no? Y un poco reflejando lo mismo que, por ejemplo, el otro día Trump dijo que quería prohibir. Pues muy bien, fenomenal. Qué casualidad, ¿no? Sí, bueno, que lo dijera Trump me parece normal. O sea, dentro de la locura propia del personaje, lo que ya me parece más preocupante es que lo dijo con Gianni Infantino al lado. Esto, y con toda la Juventus. Son besties. Sí, y con toda la Juventus detrás, con ese Weston McKennie diciendo what the fuck, ¿dónde estoy? Pero bueno, el detalle geonerd de Samoa americana y también de la otra, de la Samoa sin más, es que cada una de las dos Samoas está a un lado diferente del IDL. ¿Y qué es el IDL, Jordi? Pues es el International Data Line, ¿vale? Que es el límite del cambio de fecha. Es decir, a base de cambiar el uso horario, hay un punto en el que ya pasas de un día al siguiente, ¿no? Y esto ocurre precisamente, esa línea transcurre exactamente entre una Samoa y la otra. De hecho, como Samoa está al oeste, pues tiene muchas más horas que España, por poner un ejemplo, y Samoa americana queda al este de esa línea, tiene muchas menos horas que España, con lo cual cuando vas de Samoa a Samoa americana estás viajando al pasado, estás viajando a un día antes, ¿vale? O sea, es bastante curioso, pero es una distancia relativamente corta que implica retrasar el reloj 24 horas atrás, y esto sucede desde que Samoa, la Samoa sin más, la que está al oeste de esa línea, se movió a ese lado de la línea precisamente para compartir fecha con Australia y con Nueva Zelanda, que son sus principales socios comerciales. Esto pasó en 2011, cuando en Samoa decidieron directamente eliminar del calendario la fecha del 30 de diciembre de ese año. O sea, el 30 de diciembre de 2011 no pasó nada en Samoa, porque no hubo 30 de diciembre de 2011, insisto, en la Samoa sin más. En la Samoa americana, pues supongo que como su principal socio comercial, no lo sé, no tengo ni idea, intuyo que puede ser que sea Estados Unidos, pues no les interesa tanto estar dentro del uso horario o de la misma fecha que Australia y Nueva Zelanda, y se mantienen, insisto, al este de esa línea de la International Data Line, con lo cual cada vez que vas de Samoa a Samoa americana viajas un día al pasado.
Este es la pedrada número 25 de hoy, Jordi, que coincide con hemos la... completado los primeros 25. Claro, que coincide con la selección número 186 del ranking FIFA. ¿Cómo lo tienes para dejar los siguientes 25 hasta la federación número 161 ya para lo que sería el Atlas número 50? Yo lo tengo bien. Yo creo que con estas 25 ya le hemos dado chicha a nuestra audiencia para tener una semanita de geopolítica futbolística bien rica y preparamos otro con 25 más para la siguiente semana. Hombre, yo creo que les espera una semana de fútbol remoto. ¡Súper! No, porque hay que digerir. Sí, Loki, qué suerte. ¡Qué suerte! Pues nada, Jordi, la semana que viene, más y mejor, volveremos con este repaso un poco friki que estamos haciendo al ranking por debajo, ¿vale? De las peores selecciones, tal y como nos habéis propuesto en los comentarios de iVoox, Spotify y YouTube. Como siempre, dejadnos vuestros pareceres, críticas y aportaciones, porque seguramente serán muy interesantes en este repaso que estamos haciendo, especialmente por selecciones de CONCACAF, es decir, mucho caribeño, algo africano, alguna notita también europea y también Oceanía, que son los continentes que más estamos visitando. Así que la semana que viene seguiremos con este repaso para conmemorar y para celebrar que estamos en el Atlas número 50. Jordi, nos vemos y nos oímos. Venga, hasta entonces, adiós. Cuidaos, chao, chao. Has escuchado el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Síguenos en brazaletenegro.com y suscríbete en las diferentes plataformas Spotify, iVoox, Apple Podcasts o YouTube.